Hola, bienvenidos a nuestro programa Love Athletics. En este show os llevamos las actualidades de nuestro deporte junto a expertos de todas las áreas continentales. Y tengo el gran placer de dar la bienvenida hoy a nuestro huésped, el periodista español Sergio Heredia. Bienvenido, Sergio. Encantada de tenerte aquí en este Hola, show. muchas gracias, Ana. Yo también estoy encantado de estar en el show contigo. Gracias. Sergio, siempre me interesa saber por qué y cuándo nuestros huéspedes se han enamorado del atletismo. Así que dime entonces, ¿hubo un evento o algo especial que te hizo enamorar de nuestro deporte? Completamente. Y mira, esto me pasó, yo todavía era muy pequeñito, solamente tenía 10 años, prácticamente no le había prestado nunca atención al atletismo. Yo era un niño de fútbol, como que era el deporte rey en nuestra casa, el que todos practicábamos y el que le prestábamos atención, pero en una ocasión, en el invierno del 1981, pusieron en la tele en España el Campeonato del Mundo de Cross que se celebraba en Madrid, en el hipódromo de la Zarzuela. Claro, entre los principales favoritos aparecía un español muy pequeñito, rubio, que se llamaba Antonio Prieto, muy combativo, y estaba dentro de la pelea. Era interesante seguir la carrera a través de eso, ¿no? A mí me captó. Pero lo que más me fascinó de esa carrera fue lo que ocurrió en la penúltima vuelta. Tenemos que recuperar. En 1961 el cross todavía no era territorio dominado por los atletas africanos. Básicamente los reyes había portugueses como Carlos López o Fernando Mamede, había americanos como Craig Virgin o Pat Porter, estaba este español nuestro, Antonio Prieto, y de los africanos prácticamente nunca habíamos oído hablar en estas pruebas, había ingleses también muy buenos. Sin embargo, en aquella carrera, conforme iba avanzando la prueba, había un grupo de etíopes, todos con su camiseta verde y su pantalón rojo, que iban en cabeza. Y el jefe de la operación se llamaba Miroš Lichter, que sí que había triunfado en las carreras en pista, había sido campeón olímpico en 1980 en 5.000 y en 10.000, pero nunca había brillado en cross. Vale, en esa carrera todo el grupo etíope iba en cabeza, liderando, y a falta de 2 vueltas aceleraron violentamente, se fueron todos juntos. De manera que el comentarista estaba sorprendido pensando, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que estos señores a los que no habíamos visto prácticamente nunca y de los que no teníamos referencia, se estén marchando solos de la carrera? Yo estaba alucinando viendo esa prueba. Pero lo que más me sorprendió y más me fascinó fue que a falta de una prueba, a falta de una vuelta, se pararon todos al pasar por meta, se equivocaron, se habían equivocado y de repente no podían más ninguno, se quedaron bloqueados. Y el único que sobrevivió a aquel desastre total se llamaba Mohamed Kerir, que aguantó bien el tipo durante la última vuelta y todavía peleó con Craig Virgin en la última vuelta para pelear por el título. Al final ganó Virgin y Mohamed Kerir fue segundo. Y luego había otro etíope que creo que se llamaba Debele Bekele, que quedó como octavo o algo así. El resto de etíopes murieron. El español Antonio Prieto quedó quinto en esa carrera. He tenido la oportunidad de hablar varias veces con él y siempre que he hablado con él, con el tiempo, siempre le he dicho, si yo practico atletismo, es gracias a ti. Y sobre todo, gracias a esta carrera que me fascinó por todo lo que ocurrió. A partir de ahí yo decidí que yo quería ser un corredor, sobre todo de cross, como habían sido esos protagonistas de mi primera gran experiencia con el atletismo. Fantástico. Así que, ¿cuántos años estuviste practicando de atleta? Mira, yo no comencé en ese año, aún era muy pequeñito, la verdad, pero sí que empecé con el atletismo en 1984. Tenía 14 años cuando en el club, un club que estaba cerca de mi casa y que tú conocerás muy bien porque es el Barça, ¿eh? Reclutaban, hacían pruebas para reclutar atletas jovencitos. Hacían una especie de decatlón. Convocaban en los periódicos y sabías que el día, pues el 13 y el 14 de septiembre había pruebas en el club y todos los niños que quisieran probar suerte, pues se apuntaban e iban.
yo era un niño más bien pequeñajo y muy tirillas, muy flaquito. Entonces, conforme íbamos pasando pruebas, mis resultados eran muy malos, ¿no? En la carrera de 60 metros, pues no corría, lanzar ni idea, saltar tampoco, y estaba un poco desesperado porque en el primer día fueron estas pruebas y no hice nada, y en el segundo yo estaba pensando a ver si hay alguna prueba de fondo o de medio fondo, porque por ahí pues tengo posibilidades, pero si no, no. Y lo que ocurrió fue que efectivamente la última prueba de todos era la carrera de 1000 metros. Y eso es lo que a mí realmente me gustaba. Y la primera vez que corrí 1000 metros, con solamente 14 años y sin haber hecho nunca atletismo, corrí en 2:50, que es una muy buena marca. Y entonces ellos ya me enrolaron. Sí, gané a todos los niños por mucha diferencia. Y entonces ya me enrolaron, me ficharon y me quedé en el club. Entonces yo empecé a correr con el atletismo propiamente, empecé a los 14 años y estuve como atleta de alto nivel hasta los 27. Luego seguí un poquito más hasta los 31, ya con un nivel un poquito inferior, pero hasta los 27 era un atleta de campeón de Cataluña, gané 3 títulos de campeonatos de Cataluña en 800, fui campeón de España siempre por categorías, de cadete, que es hasta 16 años, de junior hasta 19, de junior fui al campeonato de Europa incluso, en 800, luego de categoría universitaria también fui campeón de España y como absoluto pues corría a las finales, quedaba séptimo, octavo, a veces me eliminaban en la semifinal, bueno, pero estaba ahí, era uno de los, en mi momento mejor, era uno de los 7 o 8 mejores de España. Fantástico, felicidades. ¿Y luego qué te motivó para empezar una carrera de periodista deportivo? Mira, yo soy periodista deportivo y lo he sido desde hace, en mi recorrido profesional, que es de unos 28 años, he sido periodista deportivo unos 15. Ha habido 10 en los que no era periodista deportivo. Y yo no quería hacerlo originariamente, porque consideraba que el mundo era más amplio y había otras posibilidades. Yo soy licenciado en Derecho y luego licenciado en Periodismo. Cuando estudiaba con las universidades, además de correr para mi club, el Barça, también corría para la universidad. Y entonces era campeón de España universitario. Vale, entonces en mi último año en periodismo, hubo 3 meses de práctica al final de la carrera y tenías que escoger y a qué sección querías ir a trabajar. Yo nunca dije que quería ir a la sección de deportes, pero como corría por la universidad y ganaba títulos, los académicos dijeron, este chico tendría que ir a deportes. Entonces, finalmente cuando hice esa beca, los 3 meses de prácticas, los hice ya en mi diario, que es en La Vanguardia, ya en la sección de deportes, un poco empujado por los académicos de la universidad. No era mi intención, pero salió bien, porque la mayoría del tiempo, como te cuento, he estado en deportes y en este área, en esta sección, soy razonablemente feliz, me lo paso muy bien. Puedo cubrir al final mundiales de atletismo, Juegos Olímpicos, europeos de atletismo. Bueno, está relacionado con una de mis vocaciones, de mis pasiones, y además pues viajo, escribo, veo competiciones con mi acreditación sin tener que pagar el ticket y me relaciono con grandes deportistas, no solamente atletas, sino tenistas, nadadores, gimnastas, halterófilos, futbolistas también, jugadores de baloncesto, de todo. Y tengo esa oportunidad, es una ventana abierta a la posibilidad de explorar cosas que los mortales comunes pagan por ver. Sí, de verdad, esa es una gran suerte que tenemos nosotros. No hay que olvidárselo. Y Sergio, para acabar esta primera parte, cuéntanos, ¿cuáles fueron los 3 momentos favoritos en atletismo de tu carrera de periodista profesional? Mira, el primero de ellos está relacionado con un momento único que pude ver casi en los inicios de mi carrera como periodista, pero que luego he podido saborear porque he escrito sobre ello.
Es el famoso duelo Carl Lewis, Mike Powell en Tokio 1991, cuyo significado es extraordinario porque tanto tiempo ha pasado, desde 1991, fíjate, Ana, y todavía el récord de Mike Powell todavía es vigente, aquel 8.95, y que incluía también el que hubiera sido el récord del mundo de Carl Lewis en longitud, que no pudo ser, el hombre que siempre andaba buscándolo y que ganó hasta 4 títulos olímpicos en salto de longitud, y sin embargo nunca tuvo propiamente el récord del mundo, ¿no? Esta es una de las experiencias en el ámbito de atletismo que como periodista más me ha hecho reflexionar. La necesidad de pelear por llegar más lejos que nadie y la posibilidad de fracasar, siendo un icono total del deporte como lo era Carl Lewis. Y aún así, con el tiempo, el empecinamiento de Carl Lewis por seguir peleando por conseguir ese récord del mundo y seguir ganando títulos olímpicos uno tras otro hasta 1996, es decir, 5 años más tarde de aquella lucha entre Mike Powell y Carl Lewis. 5 años más tarde, Carl Lewis seguía luchando y ya entonces era un atleta maduro. Toda la conjunción de elementos que se juntan en ese foso de longitud en Tokio en 1991 me parece un episodio extraordinario del mundo atlético. Sí, vamos a dar una mirada a la serie de saltos de Tokio porque realmente es impresionante. Y no hay que olvidarnos que Carl Lewis había ganado todas sus competencias de longitud en los últimos 10 años antes de Tokio. Así que, bueno, como vemos, Lewis empezó súper bien. 8.68, el salto más largo del año, Powell bajo de 8 metros, pero luego Powell empezó a tener buenos saltos. La serie de Lewis es impresionante. Tuvo una serie absolutamente fantástica, 2 con viento más allá del límite, pero una serie fantástica, pero Mike Powell puso este salto en el quinto ensayo de 8.95, pero si miren, 8.68, 8.83, 8.91, 8.87, 8.84. Fantástico. Y yo tengo un recuerdo de esa final porque yo estuve trabajando para la organización allá en Tokio en el 91 y después de la competición bajé a la pista y al foso de longitud y recogí un poco de la arena, más o menos al nivel del récord del mundo. Y eso está en mi salón desde esa época, desde 30 años. Un recuerdo fantástico. Y le dije eso a Mike Powell y le dije que cuando lo veo voy a compartir esa arena con él. Qué bueno. Qué bonito recuerdo. Sí, súper. Dime entonces, otros momentos. Mira, otros momentos. La primera vez que fui como enviado especial a una competición de atletismo para mi diario, para La Vanguardia, fue en los Campeonatos de Europa de 1998. En aquella época, el dominador del mediofondo en Europa era Fermín Castro. Pero también a sus espaldas empezaba a sonar un jovencito, bastante más joven que Fermín, que todavía no había aparecido en la gran escena internacional, pero que anunciaba grandes proezas y se llamaba Reyes Esteves. Eran 2 atletas españoles con quienes esa carrera de 1500 para mí era especialmente significativa y me sentía muy identificado con ella porque yo había competido con los 2. Fermín Castro es un año más mayor que yo y Reyes Esteves es 5 años más joven que yo. Y yo estaba un poco entre medio de ambos y había podido competir con ambos, incluso a Reyes Esteves cuando él comenzaba y tenía 19 años y yo tenía 24,
pues yo incluso la había ganado en alguna ocasión, en alguna carrera de 1500. Sin embargo, la última vez que le había ganado ya me di cuenta de que esto no iba a volver a ocurrir. Ese hombre era claramente superior a mí, se había acabado, ya no iba a pasar. Y efectivamente, a la siguiente carrera ya prácticamente, pues bueno, no le di, ¿no? Yo era un corredor de 1.48 en 800 metros y Reyes esta vez llegó a bajar hasta 1.47 en aquella época. Pero bueno, su mejor distancia realmente eran los 1500. Entonces, en aquel campeonato de Europa, pues bueno, el favorito realmente era Fermín Cacho, había sido el campeón de España, había sido campeón olímpico en 1992, había sido plata en olímpica en 1996, tenía un par de títulos europeos, y bueno, era el estandarte del medio fondo en Europa en aquel momento. Sin embargo, Reyes esta vez manejó de maravilla esa final, la gestionó muy bien, apreció la última recta y les rompió. La verdad es que voló hacia su primer título europeo. Él fue oro, Rui Silva, el portugués, fue plata en aquella carrera, y Fermín Cacho fue bronce. Fermín Cacho que acabó un pelín disgustado, porque igual que me había pasado a mí la primera vez que me ganó Reyes Esteves, Fermín Cacho también pudo comprobar que se había acabado su dominio sobre Reyes Esteves, y es verdad, al año siguiente, por ejemplo, en 1999, en Sevilla se celebraron los campeonatos del mundo, y en la carrera de 1500, pues ganó Samuel de Rouge, Noah Engeni fue segundo, y Reyes Esteves fue bronce, dejando a Fermín Cacho como cuarto. Es decir, sí, realmente fue Reyes Esteves quien jubiló, metafóricamente hablando, a Fermín Cacho. Simplemente es un relevo generacional inevitable, como siempre. Pero era un auténtico ciclón. Reyes Esteves, que a mí me fascinaba como corredor, y que, claro, en aquel momento, en mi primera experiencia como enviado especial a un evento de atletismo, que ocurriera aquello me pareció maravilloso y sin duda inolvidable. Fantástico. ¿Y el tercero? El tercero también tuve la oportunidad de vivirlo, de presenciarlo en vivo. Es bastante más reciente, pero también es muy singular. Te habrás fijado, Ana, que siento predilección por las carreras. Atletismo, ya sabemos que atletismo es un cúmulo de deportes dentro de uno, ¿no? Y hay lanzamientos, y hay saltos, hay vallas también, y luego hay carreras lisas. Yo siento pasión por las carreras lisas y de medio fondo hacia adelante, a partir de 400, 800 hacia arriba, más larga. En este caso estamos hablando de la distancia más larga posible en competición oficial, que es el maratón. Dentro del maratón había un número mítico sobre el que hemos estado especulando y debatiendo durante muchísimos años, que era la rotura de las 2 horas. Y el ser humano iba a ser capaz o no de romper esa barrera, ¿no? Hay literatura, hay muchísima literatura, hay muchos libros que se han escrito hablando de eso, había muchos escépticos, y la verdad es que oficialmente esa barrera no se ha roto, porque el récord del mundo oficial que le tiene Eliud Kipchoge, pues está en 2 horas 0109, que hizo hace poco, en este mismo año, en el maratón de Berlín. Pero extraoficialmente esa marca sí que se ha roto, esa barrera, la barrera de las 2 horas, y eso ocurrió en Viena en 2019, el proyecto INEOS, proyecto maravilloso y muy marketingiano, en el que intervinieron un montón de atletas de élite para ayudar a Eliud Kipchoge a romper aquella barrera mítica, en una prueba que a mí en su momento, presenciarla en vivo, me resultó extraordinariamente fascinante, pero te tengo que decir una cosa, Ana, si tuviera que verla ahora, no sé si lo aguantaría, porque es monótono, es todo el tiempo lo mismo, es un hombre corriendo a 2 minutos y 51 segundos durante mucho rato, constante. No hay cambios de ritmo, no pasan cosas extraordinarias, es repetitivo, pero aún así es fascinante la posibilidad de haber visto algo así, ¿no? El hecho de que realmente, pues sí, el hombre es capaz de bajar de las 2 horas, y Eliud Kipchoge lo hizo ese día.
No, tienes razón. Claro que fue algo muy construido, muy de marketing, con una serie de liebres que se daban el cambio corriendo en V frente a Eliud, pero igualmente algo extraordinario de parte de un atleta realmente fuera de lo común. Gracias, Sergio. Sí, sí. Entonces, ahora antes de volver a nuestro huésped, vamos a ver lo que ha pasado en nuestro deporte en las últimas 2 semanas, empezando con pruebas de campo a través y 2 competencias de nivel de oro del World Cross Tour. El 20 de noviembre en Sevilla se corrió el Cross Internacional de Itálica. Thierry Ndikume Nayo, que recibió ciudadanía española, pero compite todavía por Burundi, continuó su excelente temporada, ganando al vencedor del circuito del año pasado, Rodrigo Quizera, igualmente de Burundi, que realizó la misma marca, como vemos, están muy pegados, y el keniano Levi Kibet. Entre las mujeres, la ganadora fue la turca Yasemin Can, a 3 segundos de la campeona olímpica de 3.000 metros con obstáculos, la ugandés Perus Chemutai, mientras la keniota Purity Chepkirui llegó a más de 1 minuto. El domingo siguiente, el 27 de noviembre, en Alcobendas, Rodrigo Quizera ganó otra prueba del Tour 22-23 después de la Enamorebieta, derrotando a Sergio Paniagua y Fernando Carro. Entre las mujeres, la keniana Lucy Mawia ganó su tercera prueba de nivel oro después de Bydgoszcz y Soria, superando de 9 segundos a la italiana Nadia Battocletti, mientras la burundina Francis Niyomukunzi quedaba más atrás. Las competencias de cross siguen también en Kenia, con pruebas muy competitivas en el circuito nacional y algunos resultados interesantes. En particular, el 19 de noviembre en Sotik, donde en la prueba de 10 kilómetros participaron 2 grandes mediofondistas. La campeona africana de 1500, Winnie Chebet, terminó al 38º lugar, mientras la medallista de bronce mundial de 800 y campeona del Commonwealth, Mary Moraa, llegó más atrás en el puesto 52. Sergio, ¿por qué el cross es tan importante para atletas, no solo de fondo, pero también de medio fondo? Sobre todo en el caso de los corredores de medio fondo, el cross es una preparación, es un endurecimiento para lo que va a venir en la época de primavera y verano. Es el momento de correr totalmente conectado con tu cuerpo, olvidándote del reloj, del cronómetro. Te permite correr llevando el sufrimiento al límite, pero con poca presión, porque se supone que no tienes que sacar un muy buen resultado, porque no es tu territorio, y además, sin duda, sin la presión y sin el agobio del cronómetro, que a veces se convierte en un extraordinario enemigo. Ese endurecimiento que se produce en tu cuerpo cuando estás corriendo el cross, sobre todo en el caso de un mediofondista, también tiene un efecto psicológico, encuentro yo, porque en el momento en el que vuelves a tu territorio, te sientes mucho más confortable, te sientes mucho más seguro y capaz de ser capaz de soportar el dolor y de la intensidad de la prueba de medio fondo, que es mucho más corto además. Entonces, yo lo recuerdo, por ejemplo, cuando corría al cross y me sentía como un náufrago en medio del océano y tenía que nadar y nadar para llegar a tierra rodeado de tiburones, que eran los auténticos especialistas de la carrera del cross, ¿no? Que se manejaban de maravilla sobre el barro y se desplazaban a pesar de todo y no tenían miedo al sufrimiento. Bueno, pues cuando acababa la prueba de cross, había estado 27, 30 minutos de máximo sufrimiento, con subidas, con bajadas, y luego pasaba tiempo 2 o 3 meses más tarde ya a disputar un 800 o un 1500, me sentía muy seguro psicológicamente, porque me parecía que aquello era ya muy fácil, porque había estado peleando al límite
en condiciones que iban contra mis características. Por lo tanto, cuando volvía a mi espacio, al espacio que se acomodaba a mis características, psicológicamente todo era mucho más sencillo. Entonces, al final, el cross para un corredor de medio fondo y también para un corredor de fondo supone una acumulación de kilometraje en agonía que sustituye al rodaje duro que fueras a hacer ese día, no solamente lo sustituye, sino que lo supera, te pone en zona de competición y te permite progresar y sentirte mucho más cómodo cuando luego viene la prueba que te corresponde. Yo creo que ese es el gran beneficio que tiene el cross para un mediofondista y también para un fondista. Gracias, Sergio. Súper interesante. En las 2 últimas semanas, muchos países europeos han tenido sus campeonatos nacionales para seleccionar los equipos que participarán al Campeonato Euro de Cross, que se tendrá el 11 de diciembre cerca de Torino, Italia. Y ya son confirmados los 6 campeones del año pasado. Los noruegos Jakob Ingebrigtsen y Caroline Bjerkeli Grøvdal, que hicieron un doblete que nunca más se había hecho para Noruega, el británico Charles Hicks y la italiana Nadia Battocletti en la carrera sub-23, Axel Wang Christiansen de Dinamarca y Megan Keith de los sub-20. Así eso ya es muy, muy bueno. Y bueno, van anunciando otros grandes atletas que participarán en ese campeonato. Y Sergio, el medallista de bronce de Oregón en 1500, Mohamed Khatir, participará en su primer europeo de campo a través. ¿Qué piensas de las chances de Khatir y del equipo español? Bueno, yo creo que Khatir, en general, siempre es un atleta que siempre tienes que tener en cuenta. De momento no ha brillado especialmente en el cross. El último que disputó allí estuvo un poquito mejor, en Alcobendas. En Itálica, bueno, estuvo en la pelea, no se mostró del todo bien. Yo creo que aún así estaba todavía enfocándose hacia este campeonato de Europa. Yo creo que llega en un estado de forma razonable para pelear puede ser que por una medalla, porque es un atleta al final un atleta capaz de correr un 1500 en 3:28, como ya lo he demostrado, 5000 por debajo, muy por debajo de 13 minutos, en 3000 también se maneja muy por debajo de 7:30, entonces es un atleta que siempre y conforme se va afinando y llegando a la alta competición, siempre va a estar allí, a pesar de que todavía, como te cuento, no ha demostrado un gran estado de forma. Él es el líder de un equipo, el equipo español. España va con 40 atletas en total, lleva completo, el equipo completo para todas las disciplinas, tanto en absoluto como en sub-23, como en sub-20, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres, el equipo está muy bien. Este equipo fue plata en el europeo del año pasado y lleva a 3 de los principales protagonistas de aquella plata del año pasado. Está Nassim Hasaou, que fue 7º, está Carlos Mayo, que fue 11º, y Abdesamad Ukelfen, que fue 12º, pero además está Mohamed Khatir, como ya te he contado, Roberto Alaiz, que ha salido de un montón de lesiones y ha recuperado el tono y pinta bastante bien, incluso estuvo en los mundiales de Oregón en este verano pasado. Y luego está otra de las grandes esperanzas del mediofondo español, que todavía no ha podido brillar porque ha sido víctima de múltiples lesiones y que a pesar de todo en este invierno ha explotado de forma maravillosa. Se llama Sergio Paniagua. Es un corredor de 1500 que ya ha roto la barrera, está rondando sobre 3 minutos 37, 3:36 en 1500, pero nunca pudo explotar por culpa de estas lesiones. Y como te cuento, pues este año en el Cross de Alcobendas fue segundo. Tú mismo lo has dicho hace un momentín. Sorprendentemente segundo, pero no fue un momento único, porque en Itálica también estuvo muy bien, estuvo peleando. Entonces, el equipo español, los 6 miembros del equipo masculino español son potenciales top 20, quizás. Por lo cual, por equipos, España tiene opciones extraordinarias en este europeo. En el caso de las mujeres, pues, bueno, no tanto, pero hay alguna con muchísima experiencia, 2 con muchísima experiencia, son Irene Sánchez Escribano
y Carolina Robles, son dos especialistas sobre todo en obstáculos, en 3.000 obstáculos, con muy buenos resultados. Carolina Robles fue finalista en los Juegos de Tokio, en 3.000 obstáculos. Y Irene Sánchez Escribano ha sido doble campeona de España de cross y se maneja muy bien en el barro, se maneja muy bien en el cross. Y luego hay otras tres, una de ellas es otra mediofondista, como Sergio Paniagua, otra corredora de 1.500, muy dura para el cross, que se llama Águeda Márquez, que ya está explotando, también es más jovencita, pero está explotando en los últimos años. Y luego está Marta García, que es la campeona de España de 5.000 metros, Isabel Barreiro, otra gran corredora de cross que ganó en Amorebieta este año, y Naima Alibú, que es un poquito la novedad del equipo, pero que está teniendo también resultados muy buenos. Es decir, las posibilidades del equipo español en Turín son muy buenas, especialmente en el caso del equipo masculino, que no me extrañaría nada que saliera como campeón por países. Gracias, Sergio. Pasamos a ver rápidamente a los resultados de recientes carreras en ruta. El 20 de noviembre en Addis Ababa se celebró la Great Ethiopian Run, carrera de 10 kilómetros organizada por Haile Gebrselassie. Con 2.355 metros de altitud, es claro que las marcas no son extraordinarias, pero siempre es una gran fiesta popular. Abe Gashaun ganó la prueba por la tercera vez después de 2016 a los 18 años y el enero 2021, derrotando en 28:33 el campeón africano de 5.000 y de 3.000 metros obstáculos, Haile Mariam Amare, con 28:35, y Agemechu Dida, que fue el ganador de la última edición celebrada ese mes de enero. Entre las mujeres, Tigist Ketema, que fue medallista de bronce mundial sub-20 de 800 metros en el 2016, ganó en 32:55 frente a Mestawet Fikiru 32:55 y Fotien Tesfaye 33:02. El 27 de noviembre se celebraron las maratones de Shanghai y de Xiamen. Y los resultados no fueron excepcionales. Hubo solo atletas chinos, pero ya es bueno que después de tantos meses parados sin poder hacer carreras, ya está empezando. Así que eso ya es una victoria que se pudieron desarrollar estas carreras. Y Sergio, me parece muy interesante un dato del calendario 2023 de carreras en ruta con el label, con la etiqueta de la World Athletics. De las 233 carreras del circuito mundial, el país con más eventos es China, con 67, y en el segundo lugar hay España, con 19, que es impresionante. Cuéntame las razones de la popularidad de carreras de ruta en España. La verdad es que en el caso de España yo no le veo otro motivo por encima de sus características climatológicas. A diferencia, pues, por ejemplo, de los países escandinavos o de los países más continentales, sobre todo más al norte, yo creo que ninguno tiene la posibilidad de permitirse correr al aire libre durante todo el año, más que España. Creo que tiene mucho que ver con esto, pues aparte de la pasión que le pone el español a la organización y a la participación en competiciones de este tipo. Te tengo que decir, Ana, que en España se ha producido un boom con el atletismo popular de los últimos 15, 20 años. Antiguamente no se corría tanto. Cuando yo era más jovencito, en los lugares a los que solía ir a correr, que eran no solamente, me refiero cuando salía de la pista y iba y corría en la calle, o corría en un parque, o en un bosque, o me iba a una carretera que está
en la montaña, al pie de la ladera en Barcelona, éramos seres únicos, no había corredores allí, nadie corría, éramos muy pocos. Si se organizaba, por poner un ejemplo, el maratón de Barcelona, pues a lo mejor en los años 60 a lo mejor corrían 300 atletas, eran muy poquitos. Sin embargo, que fue gestando con el tiempo en Barcelona y también en el resto del país como una cultura, una moda que viene, como te cuento, acompañada primero por los buenos resultados que empezaron a aparecer entre los atletas españoles y que creo que empujaron a los aficionados a sentir amor como me pasó a mí, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues el hecho de que las condiciones climatológicas permitían correr durante todo el año y que fue generando esa cultura que ha ido cada vez más, muy buenos resultados, con maratones muy bien organizados, con pruebas muy populares cada vez más abundantes. Y ahora mismo, pues en España realmente hay una moda, hay muchas carreras que superan los 3.000, 4.000 participantes, que son cifras importantes, y hay varios maratones que ya, como por ejemplo, más lejos este mismo domingo, el maratón de Valencia, que va a los 30.000, ¿no? Barcelona también anda por los 22.000, y está que te estoy diciendo que en los años 70 estaban 300, 400, fíjate la diferencia. Madrid, San Sebastián, Sevilla, hay muchos buenos maratones abundantes, con mucha participación, y además también se está produciendo que esas condiciones climatológicas buenas, positivas que hay en España, está invitando a muchos corredores internacionales también a participar. Y más lejos, de nuevo en Valencia, la mitad de los participantes son extranjeros. En Barcelona suele pasar lo mismo también. Eso alimenta mucho ese valor, ¿no? Es el valor del clima y el valor también de las características turísticas, gastronómicas, el turismo que ofrece España, que atrae a muchos corredores internacionales y que entre todos ellos pues alimentan la cultura del atletismo popular. Y los organizadores, si ven que funcionan, pues organizan más carreras, y esto es una bola que va provocando que vaya creciendo y creciendo. Y creo que todos estos son factores que están permitiendo el gran desarrollo del atletismo popular en nuestro país. Gracias, Sergio. Nos vamos a enfocar ahora en las más importantes de las carreras en ruta españolas, el Maratón de Valencia, que se corre ese domingo, con grandes expectativas por el debut en la distancia de la etíope Lesenbet Gidey, la plusmarquista mundial de medio maratón y de 15 kilómetros en ruta, y de los 5.000 y 10.000 metros en pista. El año pasado estuve en Valencia y le pregunté a varias personas por qué Valencia es especial. Escuchamos lo que dijeron, empezando por el periodista y entrenador José Luis López. A Valencia la conocemos como la ciudad del running y creo que se lo merece. Es la única ciudad del mundo que tiene 4 etiquetas de la World Athletics, incluida la etiqueta de platino por el Maratón de Valencia, que es uno de los mejores del mundo. Y Valencia es además todo un año dedicado a las carreras populares, a las carreras en ruta. Más de 50 carreras se organizan a lo largo del año con casi 200.000 participantes, y tiene además unos circuitos especiales para poder entrenar los runners que son de los mejores del mundo. Valencia, sin duda, por muchas cosas, es la ciudad del running. Alessio Punzi, el responsable de carreras en ruta de World Athletics, hace sobresaltar cómo Valencia es de verdad la ciudad del running, con excelente infraestructura que ofrece condiciones para entrenar cada día y no solo en la ocasión de los grandes eventos. Hello, I'm Alessio. Why is Valencia so special? Well, it is a real city of running. Not only when it comes to their major events, half marathon and marathon in October and December respectively, but it's a city that lives and breathes running year long. They manage to create perfect infrastructure for runners, and the Correcaminos Club, the organizing committee of the marathon, has really successfully managed to create this culture of running year round. And at every time of the day or the night, here in the Tubia Gardens, there are people running, and you can that really permeates every aspect of life. Then what else? It's a favorite of international runners. It's easy to reach from many European destinations, many Italian and French destinations. Weather is great. What's not to love in Valencia?
Al manager de atletas, Hussein Make, nos dice por qué los atletas aman correr en Valencia. Honestly, we are here in Valencia. I want to say thank you for the Juan, the organization, Baco, Mark. They did an amazing job, and Valencia has set the bar extremely high. With this last 2 years, records after record, coming back from the half marathon was an amazing competition, plus a great world record. And on the women's side, the expectation continue to improve. But above everything, I want to honestly give a shout out to the organization, how great they are in professionalism, paying attention to the detail, and how they really emphasize on creating a good atmosphere for the athletes in a professional way. Escuchamos ahora a Jorge Martín, voluntario, que nos cuenta su historia como voluntario y luego corredor y la historia de la carrera que él vio crecer. Hola Jorge, entonces cuéntame tu historia con el running, con el maratón de Valencia, cómo empezaste y lo que haces ahora. Nada, pues a principios de los años 90, a través de un amigo en común, pues me ofreció la posibilidad de poder venir al Maratón Valencia como voluntario a dar agua. Después acudías, el domingo a las 8 de la mañana acudías allí, ayudabas a avituallar, a montar el puesto de avituallamiento y luego dabas agua. Vale, hasta ahí, dabas el agua hasta el último corredor, recogías el avituallamiento y era tu participación en el maratón. Así transcurrieron muchos años, hasta el año 2010-11, donde empecé a correr y era incompatible, o corres o estás de voluntario. Entonces estar desde la parte de corredor me ayudó también obviamente a disfrutar, también a recordar aquellos tiempos en los cuales el voluntario ayudaba, ¿no? Esa ilusión, esa energía que te transmite es importante. Y el año pasado ya quise intentar volver a tener esa experiencia como corredor para hacer un poco de feedback. No pudo ser con el grupo de élite y el año pasado me inscribí. Y dije, bueno, a ver si hay posibilidad de que pueda ser el viernes, el sábado no porque quiero descansar y el domingo tengo la carrera. Entonces nada, lo puse en las observaciones de la maratón y bueno, y aquí estoy, intentando aportar un poquito de grano de arena al maratón. Y esa es un poco mi historia. ¿Y la historia de Valencia y del running? Hombre, ha crecido muchísimo. Los años 90, 95, cuando yo empecé a dar agua, la maratón no salía de aquí, salía de otra parte de Valencia diferente, Campanar. Habían 2.000, 2.500 participantes y ha ido increciendo prácticamente desde el año 2010. Yo creo que, no sé qué porcentaje, pero cada vez ha habido más. Y yo desde el 2013 que soy corredor, cada año que he corrido hay más gente, hay más ambiente, se perfecciona el recorrido, cada vez el recorrido es más plano, menos giros, más atractivo también, sobre todo la parte final, la parte histórica de Valencia es muy atractiva. Y luego también el tiempo. Yo he tenido la fortuna de las 7 maratones que he corrido, pues ha hecho buen tiempo, ha hecho sol y no ha llovido. También indicar que en los primeros años que yo di agua era el mes de febrero, entonces hacía la maratón en febrero, pleno invierno. Y yo creo que ha sido importante también el cambiar la fecha de febrero a noviembre o a diciembre como ahora, porque respeta un poquito más el tema del clima, ya tanto para competir como para la propia preparación, porque no es lo mismo prepararte la maratón o agosto, septiembre, octubre, que es verano-otoño, que preparártela en febrero, que tienes que coger todas las navidades por medio, el invierno, siempre es un tema un poquito más delicado a nivel médico y bueno, médico me refiero, no tener ningún traspié médico, a nivel de salud me refiero. Y ha ido increciendo hasta prácticamente el año 2019, que creo que corrimos 30.000 corredores. Y cuando no hay maratón, siempre, sobre todo en esta parte, hay mucha gente corriendo todos los días, a cualquier hora. Sí, lo que es el río, hay un circuito que llaman el 5K, el río de punta a punta tiene 11 kilómetros, pero hay una parte donde sí que hay una pequeña senda, donde todos los corredores, pues bueno, podemos disfrutar, porque es, como siempre digo yo, only runner, solo para corredores, que tiene pues un par de metros de ancharia por 5 kilómetros. Entonces sí que es un pulmón verde importante, al estar también metido debajo no hace este viento que tenemos ahora
Y yo, por ejemplo, que vivo fuera de Valencia, suelo acudir al río a hacer las tiradas largas de preparación de media o de maratón todos los años. Se llena de gente, hay muchísimo ambiente, te cargas de energía y es muy positivo, la verdad. Y por fin escuchamos a algunos atletas de la carrera popular, aquí un grupo de Olbia, Sardegna, Italia, que aprecian el hecho de poner los atletas al centro de la organizzazione. Essere qui a Valencia peraltro è significativo anche perché questa maratona è particolarmente organizzata bene, non abbia nulla da invidiare alle major perché, anzi ha forse qualcosa in più perché il rapporto umano è particolarmente curato, si vede che c'è una mano di un'organizzazione attenta anche ai bisogni dei corridori, anche più basici, e questa cosa fa molto onore all'organizzazione, fa molto onore alla città di Valencia, proprio perché crea un rapporto di fidelizzazione. Io infatti è la seconda volta che faccio Valencia, proprio perché oltre allo scenario che è oggettivamente stratosferico, però la cura del particolare, la cura della persona, la cura del corridore messo al centro della cornice sportiva è un valore aggiunto che va annoverato tra le caratteristiche fondamentali di questa manifestazione. Y damos una mirada a algunos de los atletas que participaron en la carrera popular, viniendo de muchos países. De Italia, con camiseta especial para recordar a un amigo que tenía que correr también, pero se fue. De Francia, las dos amigas Coco y Nathalie. De Reino Unido, súper elegante. De Costa Rica, corriendo entre amigos. De Países Bajos, muy feliz de haber terminado la carrera. De Bélgica, descansando después de la prueba. Los miles de atletas amateur y profesionales de otros deportes que completan un maratón siempre hablan de la enorme energía positiva de estos eventos y de la amistad y solidaridad entre atletas. Y como hemos contado el año pasado, Coco compartió conmigo una de estas historias. Después de haber terminado la prueba, me escribió para dejarme saber que había terminado la carrera gracias a un señor español. Al kilómetro 34 había acabado el jugo, pero el señor la vio en dificultad y se puso a su lado, corriendo a su ritmo, caminando cuando ella lo necesitaba y acompañándola cuando ella era capaz de empezar de nuevo a correr. Unos 50 metros antes de la línea de meta, Coco agarró la mano de su ángel guardián para darle las gracias de haberse quedado a su lado y terminaron así. Me encanta esa historia. Sergio, ¿tú has participado en carreras populares? Cuéntanos tu experiencia más linda. Pues mira, sí, yo una vez acabé mi carrera como corredor de medio fondo en pista, decidí probar suerte como todos, prácticamente como todos los mediofondistas hacen, y comprobar qué es este mundo de las carreras en ruta y sobre todo qué es el maratón. Evidentemente, para llegar al maratón primero tienes que pasar por el medio maratón. Hice varios, hice como 4 medios maratones con resultados correctos. Yo corría en hora 14, que está bien. Y entonces, pues bueno, al final pues decidí que iba a probar suerte con el maratón. Lo corrí 4 veces. Corrí una vez el maratón en Barcelona, en el año 2000, y luego fui 2 veces a París y una vez a Rotterdam. La mejor de mis experiencias fue precisamente en el maratón de Rotterdam, es el que me salió mejor, que me había preparado mejor, pero como cada vez que corría un maratón, siempre acababa caminando, Ana, siempre acababa caminando, no había manera, siempre me derrotaba el maratón. El que corrí en Rotterdam lo había preparado con la intención de acercarme a las 2 horas 40, aproximadamente 2 horas 45, 2 horas 40, 2 horas 45, pero se suponía que lo íbamos a correr con mucha prudencia, saliendo a 4 minutos cada kilómetro, para a partir del 30, que es cuando realmente empieza el maratón, pues empezar a pelear y acelerar el ritmo a ver qué es lo que ocurría. Fue una experiencia religiosa, ¿no?
porque estuve yendo perfectamente con el pulso controlado, un pulso bajo, todo muy bien, especialmente hasta el kilómetro 27, 28, a 4 minutos cada kilómetro, todo perfecto. Y a partir de ahí, tal y como había indicado el entrenador, que bueno, si te sientes bien en ese momento, acelera porque tienes margen. Y efectivamente empecé a acelerar. Y bueno, empecé 3.50 un kilómetro, 3.45 otro, 3.40 otro, y iba pasando, de repente me sentía Superman. Superaba a grupos y grupos de gente que estaban parados en la cuneta o que simplemente se estaban manteniendo su ritmo mientras yo aceleraba y empezaba a flotar sobre el asfalto. Me sentía maravillosamente poderoso. Y cuando llegué al kilómetro 35, había un giro en una esquina en un bosque, y al doblar sentí que venía viento de cara. Y pensé, bueno, no pasa nada, sigo peleando porque me siento bien, ¿no? Y sería, bueno, pues ese parcial, miré el reloj, bueno, el 3.45, todo va bien, me está costando un poco, pero todo va bien. El siguiente kilómetro ya no había viento de cara. Miré el reloj y, coño, ya eran 4 minutos de parcial. Y al siguiente volví a mirar el reloj y eran 4.15. Y dije, ya no lo mires más. Ya no mires más el reloj, olvídate de él. Porque ya había entrado en hipoglucemia. Estaba muriéndome de hambre y de sed. De manera que en el kilómetro 40 me tuve que parar en el puesto de avituallamiento. Me comí todas las naranjas y todos los plátanos que me encontré a mi paso. Pero claro, esa recarga de alimento no llega a la sangre inmediatamente, sino que tienes que esperar. Yo ya tenía problemas realmente de muchos dolores, estaba teniendo rampas musculares, se me subía el bíceps, se me subía el gemelo, apenas podía avanzar. De manera que los últimos 2 kilómetros tardé alrededor de 18 minutos en llegar a meta. Claro, todo el parcial, toda la intención de hacer 2.40, 2.45 se me fue fuera. Acabé en 2 horas 50, que estaba muy bien, pero acabé superado de nuevo, superado por el atletismo, por el maratón. Y realmente desconcertado, porque yo pensaba que tantos y tantos años que llevaba de atletismo en mi cuerpo, de exploración, de conocimiento, de autoconocimiento, se supone que experiencia, no me había servido para nada. Tenía 37 años y el maratón me había derrotado una vez más. Hasta ahí, no volví a intentarlo más. Dije, pues ya, ahí vi la luz. Dije, esto no es para ti, Sergio, olvídate, déjalo estar. Ese es el recuerdo que yo tengo del maratón. A veces hay que reconocer que no lo vamos a ganar esta prueba. Gracias, Sergio. Bueno, mientras en el hemisferio norte las actividades actuales están enfocadas en el cross y la ruta, las pruebas en pista siguen desarrollándose en el hemisferio sur, pero también en Japón, donde se disputan carreras muy competitivas en pruebas de larga distancia con atletas japoneses y con los muchos kenianos que viven y compiten allí. El 26 de noviembre en Sagamihara, en los 10.000 del Hachioji Long Distance Meet, Emmanuel Kiplagat ganó en 27:07:59. Segundo, el atleta sub-20 Benson Kiplagat en 27:09:83. Y tercero, Samuel Masai con 27:10:06. Los 10 primeros bajaron de los 27 y 26 y los 24 primeros bajaron de 28 minutos, en lo que es probablemente la carrera de 10.000 con más densidad de todos los tiempos. Y en otra serie, 10 corredores más bajaron de los 28 minutos. Impresionante. En Yokohama el mismo fin de semana, en los Nikkei University Time Trials, se lucieron las mujeres con la keniana Margaret Ekidor, que marcó el 8º mejor tiempo del 2022 en 3.000 metros con 8:32:53. Y en otro lado, es interesante ver al carismático saltador chino Zhang Guowei, que fue medalla de plata mundial en el 2015, competir en Australia el 26 de noviembre con 2 metros 15 en su primera competencia desde el febrero 2020.
Zhang está en Australia para un training camp y para participar a algunas competencias. Sería fantástico verlo regresar a nivel mundial. Bueno, Sergio, estamos al final del año. Cuéntanos entonces, ¿cuáles fueron tus 3 momentos favoritos del 2022? Mira, el primero de ellos me encantó de poder presenciarlo. Al final es una figura que no solamente nos ha dado un momento único en este 2022, sino varios. Es el caso de Mondo Duplantis, que en los mundiales de Oregón, también estuve allí, estuve cubriéndolo, pues se elevó hasta su último récord del mundo en salto con pértiga. Pude presenciarlo ahí en el estadio y me fascinaron, de Mondo Duplantis me fascinan 2 cosas. Una de ellas es toda la liturgia que rodea al momento en el que él compite, porque lejos de ser un divo solitario y engreído, arrogante, que no saluda a los compañeros, que va por libre, él es todo lo contrario, está completamente integrado en el grupo generacional que le rodea, hasta el punto de que cada uno de sus éxitos, y son constantes, porque Mondo Duplantis siempre gana, cada uno de sus éxitos es celebrado por todos sus rivales, que corren a abrazarle y a aplaudirle, y se detienen al pie de la colchoneta para ver una nueva proeza de Duplantis. Es un hombre que al final está ganando por abrumadora goleada. Es como si en un partido de fútbol, la final del campeonato del mundo de la Copa del Mundo que se está jugando ahora, el campeón ganara por 7-0 al segundo. Eso es lo que hace Mondo Duplantis siempre. Y no solo eso, sino que los perdedores, el equipo que ha perdido por 7-0, va y saluda y aplaude al campeón y se abraza a él, celebrando la proeza que acaba de realizar. Es algo que a mí, en el caso de Mondo Duplantis, me tiene fascinado, todo lo que a él le rodea y todo lo que conlleva su personalidad, que al parecer es extraordinariamente afable, próxima y humilde. Esto es algo que a mí me parece que le distingue. Por eso para mí es un atleta y una persona, no solamente un atleta, sino una persona extraordinaria. Si me permites, te voy a contar una anécdota que pude ver justamente el día antes de esa final del salto con pértiga, que Duplantis batió el récord del mundo. Estábamos en Oregón. El estadio estaba está en la zona universitaria, en la zona de la Universidad de Oregón, al lado de la residencia de los atletas y al lado de los hoteles de los periodistas, donde yo me alojaba. Este día antes de la final me fui a un Starbucks que había allí en la ciudad y estaba tomando mi café con un croissant tranquilamente. Y entró Duplantis con otros 2 atletas, otro pertiguista y una chica. No, la chica, yo creo que no era atleta, me pareció que era la pareja de Duplantis. Fueron a pedir la pareja de Duplantis y el otro atleta, se tomaron asientos. Duplantis se quedó de pie, fue el quien pidió por todo y fue el quien pagó. Y se esperó a que le dieran todo lo que habían pedido en la bandeja y lo llevó a la mesa. Se sentó con ellos y estuve observándoles a ver cómo se trataban entre ellos. Eran 3 personas, 3 amigos tomando algo en una cafetería. Acabaron de tomar y se iban. Entonces la pareja de Duplantis y el otro pertiguista se levantaron y se fueron. Duplantis recogió la mesa y tiró todo lo que había en las bandejas ordenadamente, el papel en el papel, el cartón, el plástico, todo ordenadamente. Pero no solo eso, sino que se fue a la caja, a la mesa, y les pidió unas servilletas de papel porque se le habían caído unas gotitas de café en el suelo. Y fue y recogió, limpió el café del suelo. Y luego volvió y tiró el papel. Y claro, cuando pasó por mi lado, yo no pude evitar decirle: "You are the best, eres el mejor, mucha suerte mañana, Mondo". Me contestó mirándome: muchas gracias, y se fue. Más, ese atleta, esa persona a mí me ganó el corazón ese día. Fíjate, imagínate, estamos hablando de una estrella del deporte mundial, de un deportista que gana mucho dinero, que es el mejor con mucho de la disciplina que él practica, que es contemplado por muchas personas. Es una persona muy popular, Mondo Duplantis. Y sin embargo, en la discreción, se comporta de esa manera. Me pareció un personaje maravilloso. Fantástica esa historia. Gracias por contárnoslas. Gracias, Vic. Otra de las cosas
Si me preguntabas otro de los grandes momentos, de nuevo, el hombre que siempre nos da muy buenos momentos, desde hace unos años, que es Eliud Kipchoge, ya hemos hablado antes de él, y que en esta ocasión, pues bueno, este año rompió el récord del mundo de maratón una vez más, para bajarlo a 2 horas 01:09 en Berlín, donde voló, donde estuvo corriendo, incluso retando en aquel momento a la posibilidad de romper la barrera de las 2 horas en una carrera oficial, una pelea en la que se puso, marcó unos parciales que indicaron, tal y como él le llevaban las liebres que él había ordenado, los ritmos que él había ordenado, demostraban que su intención realmente ese día era la de romper las 2 horas en maratón. Y es algo que creo que lo tiene entre ceja y ceja. Yo creo que Eliud Kipchoge, a estas alturas de su carrera profesional, con sus 14 victorias en 16 maratones que ha disputado, incluyendo 2 oros olímpicos, creo que ni así él considera que tiene suficiente. Y hay un hecho que lo demuestra, y es que precisamente en esta semana, Eliud Kipchoge ha comunicado que el año que viene va a disputar el maratón de Boston. Eliud Kipchoge ha ganado 4 de los 6 majors. Le faltan Boston y le falta Nueva York. Me da la sensación de que yendo a Boston en abril del año que viene, está demostrando que quiere realmente redondear el major. Solamente le faltará Nueva York, que es en noviembre. Y yo creo, Ana, que lo tiene muy claro el Kipchoge, ¿no? Y claro, además también tiene muy claro otro objetivo que hasta ahora ningún otro atleta en la historia del atletismo ha conseguido, que es encadenar 3 oros olímpicos en maratón. Es algo que tenía Bebe Bikila, que lo hizo en su momento, y el Kipchoge tiene 2. Ganó en Río 2016, ganó en Tokio 2020 y cometió de que en París 2024 pues lo buscará de nuevo. Al final es un mito del deporte, del maratón, obligado a buscar lo imposible, ¿no? Como Rafael Nadal con los Grand Slams, por poner un ejemplo, ¿no? O Serena Williams también con los Grand Slams femeninos. Su objetivo tiene que ser lo que nunca nadie ha conseguido. Y esos son los retos que Kipchoge se marca. Y por eso cada vez que aparece en escena, siempre tenemos que prestarle mucha atención, porque siempre va a pasar algo extraordinario. Este es, para mí, otro de los grandes momentos del atletismo en este 2022. Gracias, Sergio. Y de verdad, Eliud Kipchoge es un atleta que me encanta como atleta y como persona. Y como dijiste, yo igual cuando vi que se había apuntado para correr en Boston, digo, ok, así que lo va a hacer, va a intentar de ganar los 6 majors. Y bueno, sería fantástico, algo que ningún otro atleta ni lo ha pensado. Así que vamos, me encantaría. Ya lo creo. Bueno, ya estamos llegando al final del año, es la época de los World Athletics Awards. Aún si la actividad deportiva ha regresado casi a la normalidad, los premios siguen siendo celebrados a la distancia. De las 10 categorías de premios, los siguientes ya han sido anunciados. Entrenador del año, a Gennady Zuyev de Ucrania, que es el coach de Andriy Protsenko. Mujer del año, a Donna Fraser, ex sprinter británica y muy involucrada en temas de gender equality y empoderar a las mujeres en el atletismo. El premio del presidente de la federación fue otorgado a la Federación Ucraniana y el fotógrafo del año fue entregado a Martin Ricketts de la agencia inglesa PA Media, que ganó por esa foto de la alemana Lea Meyer cayendo en la fosa de 3.000 con obstáculos en el Mundial de Oregón. Meyer terminó la carrera en Eugene y el mes siguiente ganó plata en el Europeo de Múnich. Los premios principales, los atletas del año y las Rising Stars, serán anunciados el 5 de diciembre.
como hemos visto, los finalistas por los atletas del año son entre los hombres Mondo Duplantis, Soufiane El Bakkali, Jakob Ingebrigtsen, Eliud Kipchoge y Noah Lyles. Y para las mujeres, Tobia Musan, Shelly-Ann Fraser-Price, Kimberly García, Sydney McLaughlin y Yulimar Rojas. Sergio, ¿qué opinas de estos finalistas? Mira, me gustan mucho, en el caso de los hombres, me gustan mucho, ya te lo puedes imaginar, Mondo Duplantis, evidentemente, no solamente por sus proezas como atleta, sino también por su comportamiento más allá, como te he comentado con la anécdota del Starbucks, y con su dominio completo y absoluto de la disciplina, que es un dominio que comparte con Eliud Kipchoge, que tiene ese gran dominio también en su prueba, en la prueba de maratón. Pero también me fascina a mí un atleta como Jakob Ingebrigtsen, que es un corredor, al final es un corredor de medio fondo, que es la disciplina que yo siempre he adorado. Es un hombre que ha batido el récord del mundo indoor y que al aire libre pues, es prácticamente invencible en la distancia que va de 1500 a 5000, en todo lo que va de ese arco, también en el cross, como vamos a poder ver ahora en el europeo de Turín, o como demostró en el europeo de cross el año pasado. Me resulta fascinante, y no solo por eso, sino también por el hecho de su precocidad, porque no olvidemos que él fue campeón de Europa de 1500 y de 5000 a la vez en Berlín en el año 2018, cuando apenas tenía 18 años. En aquel momento se formó cierta polémica en España, porque había quien decía que cómo podía ser que un atleta tan joven fuera campeón de Europa de 1500 y de 5000, que eso estaba provocando que se quemara como atleta, ¿no? Que Gerd Ingebrigtsen, su padre, estuviera quemando a Jakob Ingebrigtsen al haber conseguido que siendo tan joven hiciera esas proezas. Y yo recuerdo que tuve una reflexión y les dije a todos los que me decían, ya, pero es que es igual, es que ha ganado ya algo que es imposible. Da igual que se haya quemado, si solamente con haber sido campeón de Europa de 1500 y de 5000 en una sola edición, da igual la edad, ya ha llegado, no se ha quemado, es el campeón de Europa. ¿Y qué más queréis? Y aún así, el tiempo ha demostrado que es capaz de ser campeón olímpico, o que es capaz de ser campeón del mundo años después. Del 2018 a ahora han pasado 4 años y Jakob Ingebrigtsen ahí sigue, imperturbable al paso del tiempo. Ha demostrado que no era un one hit wonder, sino un atleta que va a durar y que va a marcar una época. Y yo creo que es evidente que la ha marcado, además rompiendo una supremacía en las pruebas de medio fondo, que era el dominio africano de los últimos 20 años, tal vez, desde los tiempos de Zaire Wika prácticamente, de los años 80. El medio fondo ha estado dominado por africanos, por tanto del norte, ¿no? Marroquíes o argelinos, como de África profunda, más negra, pero siempre eran ellos, sin respuesta posible por parte de los occidentales, de los europeos. Y ha llegado Jakob Ingebrigtsen y ha roto con todo eso. Pues yo creo que es algo que también, como corredor, como atleta, le distingue y le haría merecedor pues, de ese premio a mejor atleta masculino del año. Y en el caso de las mujeres, yo me muevo entre dos de ellas, porque me resulta fascinante la irrupción de Kimberly García en las pruebas de marcha, doble campeona del mundo en este verano en Oregón, una peruana. ¿Sí? ¿Qué sabemos de atletismo peruano más allá de ella, de su aparición? ¿De dónde viene? ¿Cómo puede ser que en ese país que prácticamente nunca ha producido talentos de primerísimo orden, pues aparezca esta bestia invencible en la prueba de marcha? Y la otra gran personalidad, que no es nueva, sino que ya tiene cierto recorrido, partiendo por el año pasado, los Juegos de Tokio, Sydney McLaughlin, eterna campeona del mundo y campeona olímpica, y eterna estrella capaz de batir récords del mundo en los grandes acontecimientos. Ha llevado la marca de los 400 metros vallas prácticamente a la frontera de los
50 segundos. Ha roto la frontera de los 51 y se está planteando la posibilidad de romper los 50. No hace tanto, Ana, cuando tú y yo comenzábamos con esto de atletismo, el récord del mundo femenino estaba en 53 segundos. No hay muchas diferencias, es un salto muy potente que está practicando Sydney McLaughlin, por lo tanto también le hace acreedora a mejor atleta del mundo. Creo que es un combate cerrado que van a tener ellas. Gracias, Sergio. Yo ya lo comenté en el último programa, pero a mí, entre hombres, me extraña mucho que no esté en los 5 finalistas Alison Dos Santos, porque tuvo una temporada extraordinaria como nivel de marcas, como ganó todas las 12 carreras que hizo, las ganó. Soufiane El Bakkali ganó todas, pero solo 6 competencias. Y Jakob Ingebrigtsen, sí, gran atleta, gran carrera, pero si miras este año en el Mundial Indoor, en el Mundial de Oregón, fue derrotado en 1500. Así que a mí me parece que Alison Dos Santos realmente tenía que estar en estos 5 finalistas. Uh-huh. Yo creo que en el caso de Alison Dos Santos le ha pesado quizás la sombra de Warhol, ¿verdad? Y la marca estratosférica que había hecho en el año anterior. Quizás si hubiera estado más cerca, pienso, en la valoración a la hora de no contar con él. Si hubiera estado más cerca del récord del mundo de Warhol, quizás sí que se le hubiera considerado más. Pero tienes razón, yo creo que Alison Dos Santos perfectamente podría haber entrado en esta lista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Alison Dos Santos hizo este año la tercera mejor marca de todos los tiempos, más de 1.300 puntos en el result score, mucho más que las marcas de Jakob Ingebrigtsen o de Soufiane El Bakkali. Así que bueno, yo estoy un poco sorprendida, pero así es. Pasamos ahora a ver atletas que se han distinguido fuera de las competencias. El estadounidense Ben Blankenship, que fue finalista olímpico de los 1500, ha inaugurado el 15 de noviembre su proyecto Endless Mileage. Blankenship ha plantado 692 árboles, uno para cada uno de los atletas americanos masculinos y femeninos, que han bajado respectivamente de los 4 minutos y de los 4:30 en la milla. Una linda manera de conjugar sus pasiones por el atletismo y por el medio ambiente. Y Blankenship tiene también otro proyecto desde el 2020, Recovered Running, que recoge ropa y equipo de atletismo nuevos y usados en buen estado y dona estos artículos a escuelas locales y comunidades de corredores necesitadas. Y solo en ese año el atleta ha recogido más de 3.000 piezas. El francés Jimmy Gressier, triple campeón de Europa de cross sub-23 y medalla de bronce señores el año pasado, decidió no competir esta temporada en pruebas de campo a través, pero estuvo presente en la semana de pruebas del cross Le Mans Libre en Alonne, en la prueba de 10 kilómetros en ruta del 20 de noviembre con un desafío especial. Gressier anunció en sus redes sociales que iba a competir para recaudar fondos para 2 asociaciones caritativas, Mafoulé pour l'Espoir, que actúa en la lucha contra la esclerosis múltiple, y Lame de Joie, que financia cuchillas de carbón para niños amputados. Gressier salió por último 9 minutos después de los primeros atletas y por cada corredor que pasaba generaba €1. Al final pasó a 2.642 corredores y pudo recoger el equivalente en euros. Y por fin, la leyenda de la jabalina, Barbara Spotakova, la doble campeona olímpica, 3 veces campeona mundial y plusmarquista mundial, mise en subasta el 24 de noviembre la medalla de bronce que ganó en el Europeo de Múnich a los 41 años,
su cuarta medalla continental en 3 décadas, 6 años después del bronce en 2006. Y con esa subasta puedo recoger a 2.000 euros para la organización Give Children a Chance a favor de los niños. Felicidades a Jimmy, Ben y Bárbara por sus iniciativas. Y ahora hablamos de velocidad. ¿En dónde te pueden encontrar el plusmarquista mundial y el campeón olímpico de 100 metros? Claro, en un circuito de Fórmula 1. Usain Bolt y Marcel Jacobs asistieron a la última prueba del campeonato en Abu Dhabi y Usain puso un video selfie en su Instagram con también el cantante R&B Usher. Y después de los cracks de la velocidad, hablamos de otro atleta excepcional. El francés Charlie Bancarel está preparando el Maratón de París en el 2023. Tiene 93 años y cada día hace 1 hora y media de bicicleta estática, un poco de máquina de remo y pesas. Como dice, no paramos cuando envejecemos, pero envejecemos cuando paramos. Grande Charlie Bancarel. Vemos ahora cuáles son los próximos eventos mientras llegamos al final del programa. Ese domingo entonces hay el Maratón de Valencia y también el Maratón de Fukuoka en Japón. El 11 de diciembre el Europeo de Cross en La Mandria cerca de Torino, Italia. El Maratón de Guangzhou en China. El 17 de diciembre, Maratón de Abu Dhabi. El 18 de diciembre, Cross Internacional de Venta de Baños. El 18 de diciembre, maratones en Shenzhen, China y en Taipei. Estamos entonces al final del programa. Fue un gran placer tener aquí con nosotros a Sergio Heredia. Muchas gracias, Ana. Para mí ha sido una aventura maravillosa. Me lo he pasado muy bien recordando y manteniéndome al día, gracias a ti y a tu magnífico World Athletics, manteniéndome al día del mundo del atletismo. Es una experiencia maravillosa. Te lo agradezco mucho, Ana. Muchas gracias, Sergio. Fantástico tenerte aquí. Y bueno, gracias a ti y gracias a todos por estar con nosotros. Y nos veremos en 2 semanas para ver juntos a las actualidades, los comentarios y las análisis de lo que ha pasado en nuestro amado deporte en los últimos 15 días. Muchas gracias. Chao. Chao.